Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Buenas a todos, estamos de nuevo en un nuevo programa de Palo Salva a veces, el programa, el podcast del fútbol terrenal, el fútbol de ascenso. Estamos junto a Cristian Tonchev en la conducción de Palo. ¿Cómo estamos, Cristian? Buenos días, hola, buenos días a todo el mundo, hola Corny, ¿todo bien? Muy contento nuevamente de vernos y compartir este espacio del fútbol terrenal. Todo tranquilo, todo bien, gracias a Dios. Acá estamos en Peñarroya, Pueblo Nuevo, un día despejado, con aproximadamente unos 22 grados, así que lindo día para ir tocando el agua de las piscinas o de la playa. Sí, ya te veo que estás como musculoso, ya estás en modo verano, Sí, 100%. Sí, claro, ya estamos tirando sin manga, ¿viste? Porque ¿viste? Empieza a picar calor y cada gramo de algodón de ropa como que va sobrando en la sierra de Córdoba, che. Sí, ya se empieza a guardar toda la ropa de invierno, ¿viste? Sí, no, pero acá todavía tengo guardado un par de sudaderas, de buzos, ¿viste? Porque acá dicen hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. O sea que hasta el 10 de junio puede ser que haya una refrescada, ¿viste? Y bueno, Cristian, déjame mandarle un saludo. Hemos descubierto el oyente más joven del programa, que se llama Juan Bautista Fachelo, y es hijo de un jugador mítico ahí de la zona del departamento Nogoyá. Su papá se llama Federico Raúl, era un win derecho de los de antes, ¿viste? Pegado a la raya, muy rápido. A los Houseman. A los Houseman, sí, muy rápido, chiquito, pero ¿viste? Cuando agarraba velocidad no lo paraba, ¿viste? Pegado a la raya. Y la leyenda dice que si estaba el arquero, la pelota y el win derecho Federico, sacaba del medio. Esa es la leyenda que hay ahí en Nogoyá, ¿viste? Infalible ante el arquero. Picante, entonces. Sí. ¿No? Picante el tipo. Picante. Así que le mandamos un saludo grande a Juan Bautista. Dale, le mandamos un saludo entonces a Juan Bautista y a toda su familia y obviamente el agradecimiento de seguirnos y de oírnos siempre. Muy bien. Y bueno, Cristian, hoy vamos a irnos, el invitado nos está esperando ahí en España, así que nos vamos para ir para allá. El invitado es fanático de Racing. Sí, tuvo un pasado por Racing. Así es. Sí, unos comienzos, sí. Así que bueno, nos contará un poco su carrera y también algunas anécdotas que también lo relacionan con el club de sus amores. Así que vamos por allá, Cristian. Vámonos. Escríbanos, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conectados con España, el invitado está ahí, está esperando ahí con los mates. Creo que la última vez, Cristian, que tuvimos los tres juntos fue hace, no sé, año 2013, dando vuelta ahí por Malta. Exactamente. Año 2013 tuvimos la suerte, la bendición de haberlo conocido y bueno, nos reencontramos aquí en el año 2021. Él se encuentra ahora precisamente en Murcia de vacaciones junto con su esposa. Y bueno, tenemos el agrado de presentar a Matías Mucardi. Matías Mucardi, ex Racing, es ex Lanús, pasó por Mandillú Corrientes, ex Talleres de Remedios de Escalada, luego pasó al fútbol de Malta por Sliema Wanderers, Cebuch, Hamrum, luego regresó a Sliema y tuvo su último paso en el Mosta Fútbol Club. Matías Mucardi, buenas tardes, un placer saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, chicos, el placer es mío. Todo bien por acá, disfrutando la familia un poquito, descansando la cabeza. Desconectando ahí un poquito. Te vemos que estás con el mate ya pronto, así que ya está. Mate no listo. falta nunca, no puede faltar. ¿Qué más se puede pedir, no? Claro.
Porque le contamos a la gente, bueno, el Malta, el campeonato terminó un poco antes de lo normal debido al COVID. ¿Cuándo fue que finalizó, Matías? Sí, nos faltaban 6 fechas. Terminaron justo el 10 de marzo, más o menos. 10 de marzo, sí, por esa semanita. ¿Y cómo fue el año de la temporada? ¿Se jugó de forma normal, entre paréntesis, o se fue parando, interrumpiendo en el transcurso de la temporada? No, sabés que dentro de todo fue bastante normal. Lo único que si algún equipo tenía casos, los metían en cuarentena. Si había muchos casos, 15 días de cuarentena, después le daban una semanita más para ponerse en forma y se reincorporaban al torneo. O sea, a nivel global, muchísimo asterisco. Había equipos que tenían 10 partidos jugados, otros 6. A nosotros nos pasó que tuvimos casos de COVID, pero no nos mandaron en cuarentena ni nada. O sea, los 10 jugadores que estaban supuestamente infectados o en contacto directo con algún infectado no pudieron jugar y ahí nos comieron 2 partidos. Tuvimos que jugar con pibes, tuvimos que jugar con pibitos. Bien, nada, te quería preguntar eso. En el caso de cuando había contagios, no es que postergaban el partido, sino que lo hacían jugar. A nosotros nos hicieron jugar, diciendo que mi club tenía registrado ponerle 30 y pico jugadores. Ah, ok. Entonces, cuando mi club presenta la queja de que no teníamos jugadores, porque era verdad, nos faltaban 10 titulares, nos quedaron afuera, en total 13 jugadores nos quedaron afuera. Nos dijeron, no, pero tenés registrado 33, o sea, significa que tenés otros 20. Y salimos a jugar. Aparte lo que más jodió fue la forma en que nos hicieron test a todos, ¿no? Hubo 3 pibes solo que dieron positivo. Esto es literal, a 2 compañeros míos los dejan afuera, los mandan en cuarentena, porque ven una foto que están festejando el gol con uno de los que dio positivo. O sea, increíble. Increíble. Y llamaron así, por ejemplo, llamaron aleatoriamente y justo habíamos hecho baño de hielo después del partido. Claro. Y uno de los pibes jóvenes dijo, sí, estuvimos haciendo baño de hielo, yo estuve con tal, pum, nombró un positivo, cuarentena. Lo que no entiendo, a mí no me llamó nadie y yo estuve en el mismo, viste cómo se hacen los baños, no es como Barcelona, Real Madrid, estamos todos en un tacho adentro, 4 o 5 jugadores, y yo estuve ahí en el mismo tacho con el delantero que dio positivo, estaba al lado yo, habré pasado 2 o 3 minutos. Aparentemente nadie me nombró, tampoco me llamó nadie de la federación, y yo jugué ese partido, nos comimos 6, el partido siguiente jugamos contra el segundo. Che, Mati, ¿cómo era el tema de los test? ¿Era una vez por semana antes de los partidos o cada cuánto lo hacían? Mirá, tengo compañeros que les hacían una vez al mes o una vez cada 2 semanas, y en mi club, en mi caso, a mí me hicieron nada más el test cuando dieron los casos positivos, después no me hicieron nunca más un hisopado, nada. Ah, pero eso corría por parte del club o la Federación Maltesa. Si te digo, te miento. A nosotros el manager nos dijo, vayan al hospital, me dijo, anda al hospital, y porque era un momento en el que había muchos casos, ¿no?, en el país, entonces había también mucha gente que quería hacerse los test, y claro, explota esto de que a un compañero le da positivo porque pierde el olfato y tenía unos síntomas, y me dice, el director deportivo me dice, Mati, anda a tal hora y decile que te tenés que hacer una colonoscopía al día siguiente. Al tipo, al que está en la puerta. Para que te lo haga, claro. Claro, y yo le digo, no le puedo decir eso. ¿Cómo le voy a decir eso? Y me dice, sí, está todo hablado, me dice, está todo hablado. Claro, entonces hablando con otro compañero, le digo, che, boludo, me dijeron que tengo que decirle que me tengo que hacer una colonoscopía. ¿Sí? No, a mí me dijeron que me tengo que operar los meniscos. O sea, nada que ver. Entonces, claro, digo, bueno, ya está, ya fue. Voy y le digo, sí, tengo una colonoscopía mañana. Ah, sos de Mosta, ¿no? Sí, ya. Sí, le digo. Ah, listo, pasa. Te faltaba la contraseña que era guiñarle el ojo, ¿viste? De Mosta. Estaba todo arreglado ya. Y Mati, ¿cómo fue el tema, cómo fue el transcurso de la pandemia ahí en Malta? Porque yo tenía entendido, no había habido muchas restricciones en general a lo largo del año. Y después sobre el final de este año, como que sí, hubieron más casos, pero en general
no tuvieron tantas restricciones ahí. No, en realidad estuvo, la verdad, re tranquilo. No, en realidad era más miedo a lo que podía llegar a pasar, porque cruzando el charco ahí en Italia era una locura. En la primera ola. Sí. A ver, en ese torneo también lo suspenden el torneo, lo dan por terminado, y después ahí nos comemos, claro, 4 meses que básicamente sin hacer nada, porque tampoco se podía viajar, no nos podíamos volver a España nosotros, que mi mujer es de acá de España, pero allá se vivía bien, o sea, se estaba re tranquilo, podía salir a caminar, no había restricción no había toque de queda ni nada. Claro. Lo único que, claro, viste, al no poder jugar, yo jugaba, entrenaba también a los chicos, no podía entrenar a los chicos, decís, ¿qué mierda estoy haciendo acá? Claro. Sí, me podría estar, a ver, o en España o en Argentina, pero tampoco la situación era mejor. Entonces, viste, en ese sentido dijimos, mira, la cosa está mal, vamos a quedarnos acá, nos comemos los meses que nos tengamos que comer. Total, ahí, la verdad, no pasaba nada. Había poquitos casos, pero no hubo nunca una situación como la que se vivió en España, como la que se vivió en Italia, o bueno, mismo como está pasando ahora en Argentina, que hay muchísimos casos, ¿viste? Sí. Pero en ese sentido fue re tranquilo, re tranquilo. Matías, el club en el tiempo que tuvieron que parar estos 4 meses, ¿cómo correspondió o cómo gestionó la situación con respecto, digamos, a los salarios y demás? En realidad, el torneo anterior daba una plata al gobierno. Nosotros podríamos haber reclamado, si vas a la federación, todo, pero quedaban 2 meses nada más de torneo y aceptamos en cierta forma cobrar la plata del gobierno. Que era una ayuda que daba para todos los equipos. Sé que escuché de otros chicos que jugaban en otros clubes que fueron y nada más aceptaron una reducción de cierto porcentaje del salario. Pero nuestro caso fue ese. Aceptamos que nos paguen la plata del gobierno por esos 2 meses y a mí también me seguía dando la plata. Como a mí me quedaba un año más de contrato, sí, a mí en cierta forma me siguieron dando la plata en esos meses que serían de vacaciones nuestras. Claro. Entonces por eso, digamos, que yo acepté. Yo dije, bueno, no hay ningún problema. No me voy a poner sinceramente en guerra por cobrar un poquito más, un poquito menos, viste, la verdad. Vos ahora terminaste contrato en Malta. ¿Cuántos años ya llevas en Malta? ¿9? Y allá ya terminé el noveno. Terminé el 9º año, sí. Y nos comentaba un poco en privado que es la primera vez que estás libre de negociar con clubes como jugador libre. ¿Qué ideas tenés? ¿Te gustaría buscar otro destino, probar otra liga, quedarte en Malta? Sí, la verdad nos gustaría, tanto a mí como a mi familia, nos gustaría alguna otra cosita. La verdad, conocer, vivir en otro lugar. Vamos a esas, ustedes me entenderán, ¿no? Esas nuevas, viste, sensaciones. Yo creo que personalmente, ¿no? Mucho tiempo en cualquier lugar te termina en cierta forma cansando, ¿no? Sí. Porque por más que cambies de club, viste, yo estuve en 4 clubes diferentes allá, los problemas en todos los clubes básicamente son los mismos. Y el miedo mío es terminar acostumbrándome a esas cosas, ¿viste? Que llegue un momento de que yo llegue a casa, ¿viste? Y que ya no me caliente porque a mis compañeros les da igual ganar o perder, ¿viste? Claro. O ver cosas, ¿viste? Como se ven en el fútbol maltés que no están bien. Me da el miedo de acostumbrarme a eso y que no me afecte, ¿viste? Entonces no quiero llegar a eso. Quiero cambiar antes de que a mí me cambie, digamos, el mismo fútbol. Y como decía Mariano, la primera vez que puedo llegar a tener esa posibilidad real de poder decidir que no estoy atado a un contrato. Yo estuve 7 años perteneciendo al mismo equipo, me quedaba un año más en ese equipo, pero por problemas económicos me tuve que ir a otro equipo, pero sin yo querer, básicamente. No es que yo quería irme al otro equipo, pero en nuestra situación, si no me va a pagar este equipo y viene el otro y me va a pagar lo mismo, ¿qué haces? Te vas. Pero no fue una decisión mía, no es que yo dije, che, me quiero ir acá. Al contrario, tenía otras ofertas de otros equipos, pero el club me dijo, no, escuchá, si te vas, te tenés que ir acá. Claro. Nunca vas a saber por qué, ¿viste? Esas cosas Sí. son las cosas raras que tiene este nivel, digamos. Claro. Este fútbol que
Che, Mati, ¿y tenés algún destino particular que te gustaría, que tenés pensado, que siempre viste como, mira, me gustaría jugar en esa liga, en ese país, o estás abierto, no te es indiferente? No, la verdad que estoy abierto, la verdad estoy abierto a todo. Sí me tira un poquito Asia. Cualquier lugar de Asia me tira un poquito más, viste, una cultura diferente. Pero después, a ver, no nos sobra nada, así que estamos con. A veces estamos con- no se puede elegir demasiado, claro. Claro, estamos con los brazos abiertos para lo que. Siempre y cuando convenga, ¿no? Sí. Sí, y hablando de eso, Mati, porque obviamente estamos hablando que este es un fútbol diferente a la elite, que donde la elite probablemente un jugador se va a vacaciones, no tiene equipo y se desliga porque tiene un representante que es el que le busca todo. ¿Cómo hace un jugador en estos niveles cuando tiene que encontrar un equipo? Porque generalmente sí se conocen los representantes o intermediarios, por ahí no se tiene nada firmado, pero se habla, fíjate si me puedes conseguir algo. ¿Cómo hace uno? ¿Cómo está haciendo vos, por ejemplo? Le dijiste a alguien, mirame si me puedes conseguir algo, vos por otro lado envías tu material a clubes, ¿cómo haces? Sí, mira, a mí siempre para lo que fue Malta nunca necesité nadie que me maneje. A mí me lleva un grupo de personas a Malta, de la nada, porque yo estaba en talleres de escalada, ni los conocía, y son ellos los que me llevan a Malta a mí. Un trío era un italiano, un argentino y un maltés. ¿Qué mezcla? Y qué mezcla, mamita, sí. Bueno, hoy en día no tengo contacto con ninguno. A mí me dejaron tirado, básicamente. Fui con otros 2 chicos más, que supuestamente eran estrellas. Yo iba a ser el tercero. Y a mí me llevaban, viste, porque no sé, a una persona de allá de Malta le gustó el video mío y dijo, bueno, por ahí. Bueno, la cosa que lo loco que tiene el fútbol, que ninguno de los 2 pibes rindió. O sea, los entrenadores no los quisieron y terminaron rescindiendo ahí al poquito tiempo y quedé solo. Entonces, claro, a esta sociedad que se había armado, que nos llevó a nosotros, ya el negocio ya no les convenía, ya no tenían más negocio. Claro. Entonces, chao, nos vemos, y ahí quedé solo. Entonces, claro, me hacen firmar este contrato con el Liema, y es lo que les comentaba antes a usted. En Malta ahora ya se terminó eso, ya no existe más, lo solucionaron eso, pero había una ley en que si vos no tenías en el contrato escrito, o sea, tenía que estar escrito, que al terminar tu contrato vos eras totalmente libre, vos en cierta forma seguías perteneciendo a ese equipo, aunque se te termine el contrato. Claro. Siempre para jugar en Malta. Si vos te ibas afuera, tu contrato, o sea, con el club maltés terminaba. Claro, yo después de esos 3 años en Malta, imagínate que vas perdiendo los contactos de gente que te pueda llevar afuera. Claro. Y yo, inconscientemente, yo sabía que siempre tenía un lugar donde volver a Malta. Entonces, ¿qué pasaba? Yo repartía mi material, sí, a agentes, como decíamos, viste, a representantes que conocemos miles. Sí, Que te sí, llevo sí. acá, que te llevo allá, que tengo jugadores acá. Pero era como que yo ya tenía un lugar a donde volver, estaba bien en Malta, me estaba yendo bien, ya tenía un nombre. Entonces era como que, sí, tiraba la caña, pero era como que, bueno, si no picaba nada, no picaba nada, ¿viste? Nunca tuve esa como necesidad de decir, loco, si no consigo algo, me quedo libre. Claro. Nunca me pasó nada más después del tercer año mío en Malta, que ahí ya me hinché, tuvimos un año muy malo, horrible, muchas situaciones, arreglo de partidos, descendimos. Entonces, claro, yo me volví loco. Ese año, te juro, me transformé. No dormía a la noche, había perdido como 3, 4 kilos. Yo veía cosas que no, o sea, que yo pensé que nunca en mi vida iba a ver en el fútbol. Por ejemplo, Y, por ejemplo, estar en un entretiempo y ver un compañero que sale del baño con un teléfono, hablando con otro. pero no hablando de qué hacían a la noche, sino hablando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. Sí, después otro partido también. Yo era el capitán encima, ¿viste? Y yo creo que me tiraron, me dieron la cinta como para, ¿viste? Como un Claro, nene. como para desligarse. ¿Viste cuando a los nenes le das el joystick que no anda? Bajó a la Sí, play. sí.
O sea, me pusieron la cinta como decir, quédate tranquilo, estás contento. Claro. Una vez me pasa que salimos a jugar un segundo tiempo, estábamos jugando contra el equipo primero, que terminó saliendo campeón. Íbamos perdiendo 1-0, estábamos haciendo un partido buenísimo. Entonces, salimos a jugar el segundo tiempo y sale un compañero maltés, pegando a la puerta y se va, ya a la cancha, se va, como para empezar el segundo tiempo. Y yo, viste, claro, cuando se ponían a hablar en maltés, yo todavía no lo manejaba, no entendía nada. Entonces digo, qué raro, digo, porque era un pibe bueno, viste, un pibito, o sea, pibe con experiencia, pero de esos que no estaban metidos en esa mierda. Entonces, claro, bueno, hacemos la arenga, viste, esa antes de salir, y salgo, y digo, ¿qué pasa, Matt? Me dice, no, siempre lo mismo, acá, siempre lo mismo. Bueno, algo parecido. Con el teléfono ahí. Y digo, ¿quién? No, siempre lo mismo. Bueno, me nombra 2 jugadores. Y digo, bueno, tranquilo, concentrate, digo. Concentrate que dale, que lo vamos a empatar. En eso viene el otro que jugaba en el medio conmigo. Todo esto esperando a que el otro equipo saliera, ¿viste? Sí. Y me dice, Mati, vení. Y me dice al oído, este era un fenómeno el pibe, un pan de Dios, o sea, buenísimo, sano. Y me dice al oído, escuchame, Mati, no se la des al 10 que está con ellos. Y yo, ¿viste? Claro, lo miro y le digo, ¿cómo? A ver si entendí mal, ¿viste? No se la des al 10 que está con ellos. Nosotros estábamos, para que se hagan una idea, chicos, nosotros estábamos jugando 4-4-1-1. O sea, yo jugando en el medio. El único que tengo adelante es el 10. Si no se la doy al 10, ¿a quién se la voy a dar? Tiraba al arco de mitad de cancha. Claro, y aparte el 10 era extranjero. Viste, lo que menos te imaginás es que un extranjero se va a meter en eso. Entonces yo le digo, Tommy, ¿estás seguro? Le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, estoy 100% confirmado. Y yo le digo, decíselo al entrenador. Me dice, no, el entrenador era italiano, el entrenador era un fenómeno. Yo lo había tenido en el otro club 2 años. Entonces, ¿qué hago? Por si me había visto alguien hablar con él, voy y le digo al otro mediocampista italiano, le digo, escúchame, Barbe, le digo, disimulá, hace de cuenta como que te estoy diciendo cualquier cosa, andá a decirle al entrenador que lo saque al día que está con ellos. Me dice, no. Digo, sí, boludo, sí, andá, que vos tenés más confianza con el entrenador, por el idioma, todo, andá y decirle que lo saque. Porque vamos al muere así. Me dice, ¿estás seguro? Va y le dice. El entrenador ya sabía. Es querer o reventar, chicos. Pasan 20 minutos. Estaba haciendo un desastre el pibe, digo la verdad. Tiraba los córner, él manejaba la pelota parada, todos los córner, o sea, no. Los tiraba afuera. Entonces, claro, es horrible jugar así, porque vos cada cosa que ves que no sale, vos decís, loco, sí, y te saca del partido. Bueno, va el entrenador, lo saca. ¿Querer o reventar? 2 minutos después hacemos el gol, empatamos. Sí. Increíble, por ahí no tenía nada que ver en esa jugada del pibe, porque es un centro que tiro yo, cabecea al delantero, gol. 1-1, le estábamos empatando al primero. Para hacer la corta al final, perdimos el partido, nos hacen un gol a los 94, que ahí perdimos el partido, pero esas eran las cosas que a mí me terminaron diciendo, de acá te tenés que ir. De acá te tenés que ir. O sea, no intentes, esto no lo vas a cambiar. Sí. Son así. Y vos como capitán, no es un tema sencillo, pero se llegó a hablar en el vestuario de alguna forma o viste que lo que hay detrás de todos esos arreglos es muy grande y por ahí, viste, hasta debe dar miedo involucrarse. Claro. Bueno, hasta el día de hoy me sigo enterando cosas de ese año que yo no sabía, de chicos que me dicen, sí, ese estaba con ellos. Se terminó dividiendo el grupo, es inevitable. Se dividió el grupo en 2. Los que ganaban plata haciendo eso y los que no, los que nos queríamos claro. Y los que querían, los que iban estaban comprometidos con hacer las cosas bien. Sí, exacto. Yo como capitán, a mí lo que me pasaba era eso, que a mí me chocaba mucho el decir, loco, yo tengo que hacer algo. Pero entonces me ponía a pensar y yo decía, en Malta se sabe que hay un par de nombres que ya se sabe que se dedican a eso. Y en el mercado de enero, en el momento en que nosotros tenemos que traer refuerzos como para salvarnos, trajeron un par de nombres que tenían una mala fama horrible. O sea, horrible. Entonces uno
piensa, si la comisión trae estos jugadores para salvarse, Claro, te están diciendo que ellos están metidos. Entonces, ¿qué voy a ir yo? exactamente. Voy a ir a poner la cabeza, voy a decirles, che, miren, acá hay jugadores que están vendiendo partido. Es ir a hacer el papel de tonto, porque ellos por dentro van a decir, "Ah, estamos todos". Sí, sí, sí. ¿Viste? Me van a Claro. decir, estamos todos metidos. Y eso lo entendió el entrenador, porque hablábamos, habíamos formado un grupito muy lindo de personas que hacían las cosas bien. Lo entendió el entrenador y llegó un punto en que dijimos, estamos condenados. O sea, no se puede hacer Ah. nada, es inevitable. Porque a los pibes los tenés que poner, porque en ese momento podían jugar 4 extranjeros nada más, 5 extranjeros. Y en Malta, no sé si alguna vez lo dijeron ustedes, en Malta todos son extranjeros. Yo tengo pasaporte italiano, pero soy extranjero igual. Claro, Entonces, viste, porque lo fácil te dice, bueno, que no los pongan a los jugadores. El tema es que los tenés que poner, algunos los tenés que poner, no podés jugar con pibes. Porque tenés que tener siempre, en ese momento tenías que tener mínimo 6 jugadores malteses en cancha. claro. Y en un equipo chico, como era ese, un equipo recién ascendido, no es que tenés un plantel de 30 jugadores, tenés un plantel de 20 jugadores. Y si vos dejás afuera todo ese grupito que estaba metido en la joda, por decirlo de alguna forma, tenés que prescindir de 7 jugadores. ¿Y a quién haces jugar? Sí, sí. Que además lo que la gente no sabe es que esos pibes entrenan bien. Ese es el problema. Durante la semana son fenómenos. Comprometidos, tiran el grupo para adelante. No les podés poner una sola pega porque hacen los trabajos físicos bien, los trabajos todo lo que sea con trabajo con pelota. Claro, vos decís, qué bien, el domingo ganamos. Pero el domingo, ¿qué pasa? El domingo Es llega el otra llamado, historia. claro, te llega el llamadito y te dice, mirá, o resultado correcto, o que tienen que perder por 3 goles, o que tiene que haber un penal, o que se tiene que hacer expulsar uno, y ahí se transforma todo. Entonces eso no lo podés combatir, no podés. Es imposible. Sí, no, es algo muy grande y que sí, particularmente pasa mucho, sobre todo en ligas pequeñas, donde los futbolistas no es que ganan millones, entonces es más fácil convencer, pues sí, a gente Exacto. porque le pagan buen dinero por hacer ese tipo de Sí, cosas. sí. No, la plata que se mueve es mucha. Es mucho. Che, Mati, entonces nos contaba, y ahora entonces estás mandando material a clubes, o tenés Sí. alguien también que está intentando conectarte con equipos. Sí, tengo un par de conocidos ahí, viste, representantes que tienen mi material o que ya nos conocemos de hace un par de años, viste. Y saben de lo mío, saben que no estoy atado a nada, no tengo ningún contrato con nadie. Que por eso, viste, digo, este año por ahí tengo ese plus que no tuve otros años. Porque otros años, viste, sí, tiraba material, y buscando algo mejor, todo, pero si me llegaban a llamar y me decían, che, mirá, hay tal cosa en tal país, yo tenía que volver a Malta, sentarme a hablar con el presidente, explicarle que no pueden contar conmigo y esperar a que no me pidan plata. Porque por ahí me Claro. dicen, bueno, sí, te vas, pero ¿querés rescindir el contrato? No sé, nos tenés que pagar tanto. Ese era el miedo, ¿viste? Entonces uno inconscientemente se termina conformando con lo que hay. Me gustaría hacer un paréntesis de tu situación actual ahora mismo y me gustaría hablar un poco de tus comienzos. Me decías en privado que sos nacido en la provincia de Buenos Aires, en Lanús, y Sí. bueno, me gustaría para que nos escuchen, que nos cuentes un poco tus comienzos, cómo surgió el amor por el fútbol, el involucrarte en un sueño, cómo fue todo. Contanos un poco cómo comenzó tu carrera futbolística. Bien, sí, yo arranco en el club de barrio, de Papi Fútbol. Bueno, hoy en día mi papá sigue siendo presidente de ese club. ¿Cómo se llama el club? Club Pampero. Club Pampero, le enviamos un saludo grande al Club Pampero. Sigue en actividad, No ¿no? jugás a titular porque tu papá era el presidente, ¿no? Le mandamos un abrazo al Club Pampero de Lanús, ¿no? De Lanús Oeste. Perfecto. Club de barrio hermoso, cada día más grande también. Sí, yo arranco ahí y yo la verdad pasaba todo el día ahí. Entonces el amor por el fútbol ya era ya por estar todo el día jugando ahí. Cuando no era por mi entrenamiento era pateando lo que se te cruzaba y pasaba todo el día. Como cualquier pibe de barrio, digamos, de Argentina.
Y ahí había un hombre que es el que a mí me lleva a Racing, que se llama Raúl Garrandés, yo fanático de Racing toda la vida. Él era preparador físico en Racing y también tenía entrenaba un grupo de hombres mayores ahí en el Club Pampero, los martes y los jueves. Y claro, siempre me decía, tenés que venir a Racing, tenés que venir a Racing. Y yo le dije, sería mi sueño. Y jugaba a Racing. Y bueno, y él es el que me termina llevando a Racing infantiles. Y ahí pasé 8 años. 8 años en Racing, que ahí las pasé, o sea, todas. Quiebra, no es el Racing que ahora. No teníamos cancha donde entrenar, no teníamos pelota, no había ropa. ¿El Racing de la línea era? ¿Puede ser o no? Sí. La línea era uno de los Sí. presidentes, ¿no? Al que le habían tirado un tambor en la nariz y le había sacado, ¿no? Sí. Claro, cuando se decreta la quiebra. Claro. Yo tuve la vuelta cuando vuelve, viste que se declara la quiebra y después Racing vuelve contra Central Rosario. visitante. Yo estaba cazando pelota ese partido. Yo jugaba en Central. No, ¿sí? Sí. Y me acuerdo que estaba alcanzando pelota en la puerta, digamos, la boca del túnel donde salían los visitantes. Y cuando jugaba la reserva estaba Tete Quirós, que subió y estaba viendo el partido. Y Racing había llenado las 2 bandejas que en esa época se llevaba visitante. Y me acuerdo yo estaba al lado de Tete Quirós y me dice, ¿viste? Porque la hinchada de Racing flotaba la cancha, me acuerdo. Increíble. ¿A vos te dijo eso? Increíble. Sí, porque estaba ahí y llegó la gente antes del partido y ya estaba lleno las dos bandejas y la gente de Racing estaba como loca. No sé cuánto tiempo había estado sin jugar por el tema de la quiebra y hasta no podía jugar. Quirós estaba que dice, mirá lo que es la gente de Racing. Increíble. Esa época fue increíble de todo punto de vista. Me imagino, perdón Mati, me imagino que Mariano que retrucaste y le dijiste, pero mirá la de Central. Yo estaba, yo ya estaba en el cielo que me estaba hablando un jugador de primera, imagínate. Claro. Seguí que te cortamos. Sí, bueno, y ahí después de Racing, 8 años pasó ahí. Yo tuve un problema ahí había un problema ahí cuando llega Blanquiceleste a gerenciar, había los que llevábamos más tiempo, pertenecíamos a Racing, a lo que era Racing. Y todos los jugadores nuevos, porque hicieron una renovación, empezaron a limpiar jugadores a lo loco, ya pertenecían a lo que era Blanquiceleste. Eso fue un cambio enorme ahí. Porque era muy cruel que no te den la misma cabida que le daban a los pibes que en cierta forma a ellos les convenía promocionar, digamos, ¿no? Entonces llegó un momento que me tuve que ir. Yo necesitaba jugar, no estaba jugando y dije, ya está, hasta acá llegó mi amor. Y ahí pasé a Lanús y ahí estuve 2 años en cuarta, que justo caigo en Lanús, que sale por primera vez campeón en la historia. O sea, imagínate el plantel que tenía como para subir jugadores, o sea, estaba re tapado mal. Pero al fin y al cabo, siempre digo, al fin y al cabo, cada situación esa que en aquel entonces podría haberse sido como perjudicial para vos, en algún caso siempre es de ayuda porque se aprende mucho de la gente que está ahí arriba. Con un plantel campeón y demás, ¿viste? Sí, bueno, eso es una de las cosas, la verdad que de los recuerdos que tengo, son de lo más lindo, de los primeros contactos con lo que es una primera división. En Lanús estaba Subeldía y Cabrero, y 2-3 veces a la semana nosotros íbamos a hacer trabajos con ellos, como una especie de selectivo, de cuarta división, y claro, ya por más que nosotros íbamos a nada, digamos, íbamos a hacer sombra de lo que iba a ser el próximo rival de Lanús en primera. Claro. Entonces por ahí te agarraban y te decían, vos vas a hacer, no sé, el Riquelme de Boca. Entonces nos paraban como iba a jugar Boca. Hacían de sparring. Claro, digamos como, exacto, la palabra sparring, perfecto. Entonces, claro, eso ya es, viste, ya empezás a ver cosas, viste, que eran desconocidas. Se aprende mucho, sí. Se aprende. Aparte, con Subeldía, porque también estaba Ramón Cabrero de entrenador, pero Subeldía, un loco del entrenamiento, obsesivo en cada detalle, que yo nunca había visto una cosa así. Y claro, le prestabas atención a los trabajos que planteaba, ya siendo tan joven como era él, y viste, vos te quedabas como diciendo, wow, qué bien que se entrena acá en primera, loco.
que había mucha diferencia entre cómo vos entrenás en inferiores con cómo entrenás en primera. Pero bueno, ahí tampoco no firmo contrato, podía haber firmado de irme a préstamo, pero me había salido una oportunidad para irme a Europa, que bueno, me fui a una especie de prueba, digamos, una prueba media fugaz, media rara, que al final no pasó nada. Y volví, y claro, ahí es donde me encontré que no tenía nada. Ahí es donde un jugador, digamos, que es lo que remarco siempre yo. Yo venía de Racing, buen nombre. Pasé a Lanús, inferiores de lo mejor que puedes llegar a ver. Y vos viste, dentro de tu ignorancia decís, con estas inferiores algo vas a encontrar. Claro. Pero esa ignorancia que hasta que salís a lo que es el mundo real del fútbol, que después te chocas con una pared que vos decís, loco, nadie te da la oportunidad. Porque es eso, que no te dan ni siquiera la oportunidad. Porque en el ascenso argentino buscan jugadores con experiencia en el ascenso. Se te cierra una puerta. En tal lugar, pero es muy joven, no tiene experiencia. Exacto. Se te cierran las puertas. Vas a hacer pruebas, porque viste que las pruebas esas, que no existen las pruebas esas, no te miran. Las pruebas, sí. Las pruebas son unas cosas. Hay, no sé, 200 haciendo la prueba. 3 equipos tenés para probar. Me acuerdo que una vez fui un representante que ni lo conocía yo por intermedio de otra persona, me dice, te conseguí una prueba en Almagro. Te conseguí. Aparte te dicen, te conseguí una prueba en Almagro. Andá que sí, que porque necesitan un volante por derecha. Yo estaba jugando de volante por derecha. Yo digo, bueno, claro, uno va, viste, con el pecho. Necesitan un volante por derecha. Cuando llegás ahí y ves que hay 3 equipos para probarse. Y que te agarran y te dicen, ¿vos, tu nombre? Claro, ahí viste cuando decís, ¿qué hago acá? Por ahí, viste, tirás el nombre, no, mirá que vengo, me mandó tal representante, y uno piensa que eso le va a servir para algo, ¿viste? Bueno, ahí es donde la mayoría dejan. Sí. La mayoría no tienen, digamos, no sé cómo llamarlo, porque tampoco los podés culpar, porque es horrible, pasar por eso es horrible. Porque te llega un momento que te pone en duda, donde vos decís, loco, soy malo. O sea, no me da para jugar. No tengo eso que hay que tener para jugar. Y no es así en realidad. No es así. La realidad es que como vos hay 20.000 más que están en la misma situación, buscando desesperadamente un club, y ahí es donde entran en juego los que te meten, viste, los representantes que te meten sin prueba. Pero es durísima esa parte. Me acuerdo que yo en esa etapa la pasé re mal. Yo decía, loco, no puede ser que no. 10 años jugando en inferiores de alto nivel, algún que otro partido en reserva también, no puede ser que no haya ni siquiera una primera C, un equipo de la C. Que viste, sin desmerecerlo, pero vos decís, loco, que me den aunque sea la chance, después yo me lo gano el puesto. Eso es lo que uno pide. La posibilidad de firmar para un equipo. Claro, la oportunidad. La oportunidad ya no es un problema de plata ni de, este lugar me queda lejos. Es una cuestión de, dame la posibilidad de entrenar, yo me muestro y yo me empiezo a hacer la carrera. Y bueno, y ahí es como me termina saliendo la oportunidad de irme a Mandillú. Me sale la opción de irme a Mandillú, también, como un boludo. Necesitan un volante por derecha, me dice. Bueno, acá estoy yo. Llego allá, 4 volantes por derecha había. 4. Sí. 4. Y ya la pretemporada estaba por terminar. Faltaban 2 semanas para empezar el torneo. ¿Quién era el entrenador? ¿Qué año fue más o menos, Mati? En ese año el entrenador se llamaba Albarracín. Duró re poco. Duró 4 fechas. No fue muy mal. O sea, yo ni jugué. ¿Qué año fue más o menos? Eso fue en el 2008, 2009. Después agarra D'Angelo. Ah, ok. Después agarra D'Angelo. Yo me voy a los 4 meses. O sea, vuelvo para ir para Lanús más o menos en noviembre. Y me sale después la oportunidad que te digo que hoy en día es una de las cosas más lindas que me pasó, de jugar el Argentino C, en la Academia de General Gararza, en Entre Ríos. Era algo completamente diferente porque íbamos a jugar nada más, nos pagaban por ir a jugar los fines de semana, entrenaba yo por mi cuenta en Lanús, en mi ciudad, pero
a nivel futbolístico, de los mejores recuerdos que me quedan. Casi, o sea, por un partido no ascendemos al Argentino B, que hubiese sido histórico, porque es un pueblito muy chiquitito. O sea, primera vez que iba a jugar el Argentino C, el equipo ni se esperaban que pasemos la fase de grupo, que viste, fase de grupo de 4. Después pasamos 2 mano a mano más de playoff, y cuando jugábamos para ascender, bueno, nos bombearon mal. No había VAR en esa época. Jugamos de local, ganamos 1-0. ¿Vieron lo que son en el interior ir a jugar de visitante? Sí, complicado. Nos echaron 3 en el primer tiempo, 3 jugadores en el primer tiempo nos echaron. Y así todo dimos pelea. Nos hicieron perdemos el partido en los últimos 10 minutos, aguantando. Bueno, ese equipo, el entrenador era el Mencho Medina Bello, con el negro Gauna. Claro, él es de Entre Ríos, el Mencho. Claro, de ahí de Gualeguay. No sé lo que fue ese torneo, fue una revolución. Metíamos, no sé, el pueblo tiene 4.000 y pico de habitantes. Sí, estaba todo el pueblo en la cancha. Todo el pueblo, no sabes lo que fue eso. Y ahí es donde, te digo la verdad, ahí es donde a mí porque me fue muy bien, muy cercano a la gente muy agradecida, nos quería, a mí me fue bien futbolísticamente. Ahí es donde digo, esto es el fútbol, digo. No toda la mierda esa que ves por la televisión, que no existe, porque el porcentaje de los jugadores que ganan millones que vos seguís por Instagram, siempre ponemos los mismos nombres, ¿no? Messi, Agüero. Yo no los pongo, ¿eh? Yo no sigo a ninguno de ellos. No, yo tampoco, yo en redes sociales cero, no sigo a nadie. Pero viste que hoy en día... Es más, en Instagram mis seguidores no tienen ninguno del loguito azul ese con ninguno. Creo que uno, porque son conocidos amigos, si no, no hay ninguno. Sigo a gente terrenal. No, pero chicos, vieron que es triste, pero para lo que es Argentina, que vos seas jugador de fútbol y que estés jugando en Europa, ya significa que sos millonario. Claro, pero no así. Y no saben lo que es el día a día, no saben lo que es todas estas cosas. Todos se piensan que, claro, que porque lo ves a Messi, que tiene su avión, pero no entienden que eso es el 0,05%, o sea, el resto... Pero al fin y al cabo, estás hablando de esto y yo soy un loco, un fascinado con respecto a las cosas que suceden en la vida, en el ser humano, con respecto a tu experiencia que contás, y sé que hay muchas personas, me pasó personalmente mucho, el estar en un lugar, Racing, primer nivel, Lanús, tener una perspectiva de dónde querés llegar, y hay una desilusión dentro, y en el cual el mismo insistir, el mismo ser valiente, proseguir a tus sueños, te lleva a un lugar que no estaba en tus planes, y ese lugar es el que te recompensa y te da la alegría, la felicidad de decir, estuve en un pueblito y ahí me di cuenta de que el fútbol, esas cosas a mí me fascinan, y por eso recalco de que la persona que está escuchando, el chico que está escuchando, que quizás tiene una perspectiva, un ideal de sueño, no precisamente se concrete eso, pero el hecho de continuar lo va a llevar a un camino, lo va a hacer transitar un camino en el cual le retribuya la felicidad. Por eso aliento mucho, ¿viste? Recalco mucho eso, soy muy de eso. Sí. Chaco, a mí, a ver, nosotros jugábamos, nos pagaban, y después, o sea, la gente te regalaba para que te lleve torta frita, o te regalaban, que son cosas Increíble. porque... y ahí es cuando decís, loco, qué lindo, Sí. qué lindo, porque me están regalando Sí. por cómo juego, o sea, que es fútbol, por lo que estoy haciendo dentro de una cancha. Como dice el Chaco siempre, hay otro fútbol además de lo que vemos en la tele, y que se puede. Y yo soy una persona que profundizo mucho, ¿viste? Y últimamente mucho. Y no tengo dudas de que el alcance al 0,0001%, lo que hablabas recién, que se trata de dinero. Si yo siempre digo, el dinero lo puedes trabajar, lo puedes ganar de otra manera, te saca la lotería y vos tenés acceso a eso. Lo que no hay acceso directo y que no es una garantía es a lo que vos sentís, de sentir de que la gente te lleve torta frita, porque vos podés pagar lo que sea, que eso no se consigue. Exacto. Entonces, lo otro sí se puede conseguir cuando
cuando ganás una lotería o cuando sos millonario, lo que sea. Ahora, lo que vos sentiste en ese momento de que la gente te llevaba y no tenía, y te daban torta frita, ¿dónde lo conseguí? Me explico, el alcance a Sí, eso sí, es sí, increíble. Y yo soy, mantengo en eso, sostengo en eso de que ahí se encuentra, ahí está el tema de la vida, el tema de la felicidad, del autorrealizarse, me encanta eso, hermano, me encanta. A mí como te dije antes, y a mí no me, o sea, no, yo lo digo con orgullo, a mí Sí, después de jugar ahí, es donde yo, viste, es como que volvía, es como que renací. Es como que dije, va, está bien, no será Barcelona, no será el Manchester United, pero yo voy a jugar. sí, sí, Yo sí, voy a sin jugar. duda. Donde me toque, pero voy a jugar. Y bueno, y después de ahí me sale para ir a talleres de escalada, pero es como que yo hice es como que cambié el chip, sí, y yo dije, bueno, por ahí no voy a vivir de esto. O sea, en el sentido, no es lo que me va a dar de comer, no me va a hacer ganar millones. Entonces, claro, cuando voy a talleres de escalada, me encuentro con que a la mañana entreno en talleres, porque la plata era muy poca, era primera C en ese momento. A la tarde me iba a laburaba con mi viejo, y a la tarde noche hacía el profesorado de educación física. Entonces, claro, yo era feliz, ¿eh? Yo era la persona más feliz del mundo. Es como que había encontrado, viste, el sentido otra vez. Y 7 meses después me sale lo de Malta. Es increíble cómo se fue desencadenando todo hasta donde estoy hoy en día yo. Que esto también es re loco y también lo cuento a veces para que la gente o para los que aspiran a jugar al fútbol se den cuenta que es verdad que un día estás acá y al otro día estás en un lugar completamente diferente. Que como pasa para mal, también pasa para bien. Yo en talleres iba al banco. O sea, cuando me tocó jugar lo hice muy bien, porque me lo reconocían los hinchas, pero la última parte estaba yendo al banco. 9 meses después de que yo me voy de talleres, yo estaba jugando una pre-Europa League. O sea, estaba jugando una Europa League. Increíble, increíble. De estar en el banco en una primera C, 9 meses después nada más, ¿eh? No estoy diciendo 10 años después. 9 meses después estaba jugando en Azerbaiyán, Europa League, con un equipo de Malta, yendo a representar a mi equipo maltés en Azerbaiyán. Increíble, o sea, cambia, todo cambia. Sí, el fútbol Las va cosas se van muchas veces acomodando. muy rápido. Sí, Sí. sí. Es difícil entenderlo cuando las cosas van mal, ¿no? Como todo en la vida, ¿viste? Cuando estás bajón, viene alguien y te dice todo va a estar bien, es complicado, ¿viste? Pero yo creo que tiene que ver con que yo en mi cabeza es como que acepté, Eso. digamos, acepté lo que es el fútbol en realidad, entendí y le di para adelante y yo dije, mirá, hasta donde llegue, hasta donde me dé. Si me dan mucha plata, bien, y si no me dan mucha plata, bueno, trabajaré, estudiaré, lo que sea. Pero no voy a dejar el fútbol, si es lo que amo, es lo que hice toda la vida. Bravo. Mati, oye, bueno, ahora estábamos hablando de la diferencia entre la elite y vos fuera de aire nos contaba que ahora hace un par de años que no ibas a Argentina, llevas varios años en Malta. ¿Cómo afecta, por ejemplo, no poder volver a Argentina, pasar la fiesta con la familia o cumpleaños? Porque obviamente en este fútbol no tenés la posibilidad de decir, bueno, tengo 4 días en Navidad, me voy, me tomo un avión, me llevo toda la familia, vuelvo, paso Navidad y me Claro. vuelvo. ¿Cómo te afectó o te afecta eso? Sí, yo en ese sentido siempre tuve claro que yo me quería ir. Me gusta mucho viajar, me gusta conocer lugares nuevos. Entonces nunca sufrí mucho el estar lejos, ¿no? Pero sí, a medida que uno va creciendo, a ustedes también les habrá pasado que ahora yo soy papá, tengo una hija. Entonces, viste, por ahí sí llega un momento que extrañás algunas cosas, viste, que decís, che, que ganas de estar tomando unos mates con mi viejo, estar con mi vieja, con mis hermanas, con mis amigos. No es lo que se extraña, a mí no me pasa que extraño el lugar, sino que extraño los momentos, viste, extrañás Claro. momentos. Y más con todo esto del COVID, viste, en mi familia mi viejo la pasó muy mal, mi vieja está un poquito mal de salud, y como decías vos, a veces a nosotros nos complica mucho eso de decir, che, puedo ir en mayo nada más. Claro. Y ahora, por ejemplo, imagínate con la pandemia. Voy, por ahí me tengo que hacer una cuarentena, me sale un equipo, tengo que volver, tengo que hacer otra cuarentena. Y no es seguro ir a visitar a mis viejos porque
uno tiene una vacuna nada más. Viste, vos decís, si voy, los puedo poner en riesgo a ellos. Entonces, viste, te viene a la cabeza que decís, pero si no es ahora, es el año que viene. Ya quedó visto que en un año puede pasar cualquier cosa. Sí. Como están las cosas. Sí, entonces sí, eso hoy en día yo lo llevo, viste, muy mal. Lo llevo, por más que tu viejo, viste, te diga, no, pero tranquilo, vos concentrate allá, que tenés tu familia. Claro. Eso es lo que te tiene que decir un padre, te dice, viste. Pero por dentro sé que tienen ganas de verme, tienen ganas de que esté allá, tienen ganas de conocer a mi hija, todavía no conocen a mi hija. Cuando pasan las cosas feas es donde ahí decís, qué ganas de estar allá, viste, con ellos. Aunque sea estar encerrado en casa, viste, pero tomando unos mates, compartiendo. Se pasa mal eso, viste. Pero te digo, yo no soy de extrañar mucho. Pero cuando pasa un cierto tiempo, viste, es cuando ya te empieza a picar el bichito, y dices, che, ya hace mucho que no. Y una cosita antes que por ahí Cristian tiene preparado un ping-pong. Me llega información que sos el proveedor oficial de yerba para los futbolistas argentinos en Malta, ¿puede ser o...? Te armaste la empresa, ¿eh? No, ponía la dirección nomás. Claro. No había no te quedaba ningún porcentaje. No. Escúchame, si nos sacamos plata entre nosotros, ¿qué? No, imposible. No, para los que no saben, Matías pone la dirección, hay muchos jugadores argentinos, le llega el paquete con todo el encargue de todos los futbolistas y Matías después hace como cuando él juega, que juega en el medio, reparte ahí, va repartiendo la yerba. Claro. Perfecto. Bien. Mati, bueno, para ir cerrando este momento lindo, agradable, obviamente, que estamos compartiendo, charlando, que sin lugar a dudas, a mí personalmente me llena de gratitud. Vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿sí? Obviamente para conocerte un poco más también. Así que, ¿te parece? Vamos, dale, la cara de perro, dale. Dale. Vamos, arrancamos, ¿sí? Comida preferida para Matías. Pastel de papa. ¿Un ídolo o ídola? Mi viejo. ¿Que el equipo al cual sos hincha salga campeón o que Argentina con la selección salga campeón del mundo? Y vamos con Argentina, que hace bastante que no. Vamos con Argentina. Pero la pusiste jodida. La pusiste difícil. Lo más loco que hiciste por el fútbol. Muchas cosas. ¿Jugando yo o...? Sí, en general. En general. Como vos lo interpretes, como vos lo estés escuchando, lo que expreses va a estar bien. Lo más loco que hice por el fútbol. A ver, se me viene a la mente estar en un pueblito de Italia, perdido en la montaña en pleno invierno y para ver un Racing Independiente me caminé a la noche, que eran como, había un ciber. Y me caminé Qué bueno. Me bajé 8, yo creo que no sé cuántos kilómetros me habré hecho. No tenía ni teléfono en esa época, tenía el teléfono, el Nokia, el de la viborita. No, con lo que dijiste recién, para ir a un ciber, así que estamos hablando para ir a un ciber. Para la gente joven, sí, que no, seguramente ni saben que eso era un lugar donde ibas a conectarte a internet. Para los chicos jóvenes, exacto, le explicamos que un ciber era una especie de lugar donde había muchos ordenadores, como podrían haber teléfono, y en el cual ibas y contratabas internet y te ponías en una computadora, en un ordenador. Sí, y no sé cuántos kilómetros hasta otro pueblo, pero aparte bajando de la montaña que no había luz, no había nada. Te remarqué lo del Nokia porque tenía la linterna que yo me iba alumbrando por el camino, todo de bajada. ¿Y cómo salió el clásico? Un paquete de pipas me quedaba, 1-0 abajo. ¿Fue dura la caminata de vuelta? Ay, no sabes la calentura, no sabes la bronca. Pero no, la que se me viene, y con Racing se me viene esa. Pero yo creo que los tres podemos contar 1000 cosas, mil locuras habremos hecho por el fútbol, incluso jugándolo. Sin lugar a dudas. Bueno, sin ir más lejos, chicos, para ir a jugar a Entre Ríos, cuando yo estaba en el Argentino C, justo me agarran verano y mis amigos se fueron de vacaciones, me iba en Villa Gesell estaban. Me iba para Villa Gesell. Imagínate que salir era casi obligación, de noche, de joda. Entonces los viernes
yo tenía que salir temprano, miento, salía, el jueves salía de joda, me despertaba el viernes, salía de Villa Gesell, me iba para Lanús, tenía una camioneta de mi viejo, una Cherokee de las viejas, porque ya el sábado bien temprano a la mañana pasaba a buscar a todos los pibes, a todos los muchachos que jugábamos en Entre Ríos, iba buscando uno por uno, nos íbamos a jugar a Entre Ríos y después de vuelta, saber cómo llegaba a los partidos, ¿no? Una virtud de Matías. Y una virtud, creo que por ahí la inteligencia. Soy muy, en ese sentido, soy muy pensante y muy sociable también por ahí. Me gusta hablar con todo el mundo, ¿viste? Y me gusta compartir así experiencia, digamos, ¿no? Conocer gente. Un defecto. Sí, soy muy terco. Se me mete algo en la cabeza y vamos. Y por ahí soy muy desconfiado en el fútbol. Muy desconfiado, pero para mal. Ya es como que me hinché los huevos de todos, ¿viste? No le creo a nadie. Entonces, ¿viste? Ya los representantes, dirigentes, todo, que siempre fallé ahí por ahí. No hay gente que me caiga bien, de una, entonces, ¿viste? Que me juega en contra eso, me juega muy en contra, ¿viste? Porque prefiero tenerlos lejos. Nada más la relación de buen día, yo entreno, nada más. Sí, sí. Chaco, o sea, de la vieja escuela, ¿viste? Yo me crié, y lo mismo con el entrenador, respeto total. Nunca Exacto. eso de, ¿viste? De estar hablando con el entrenador. Podemos tener buena relación, si él se me acerca y me pregunta algo. Pero nunca decir que ¿viste? Che, este no puede jugar, che, este es bueno. O a los dirigentes, nunca hablar mal de un jugador o nada. Siempre, cuanto más lejos, mejor. ¿Qué cosa tenés que llevar sí o sí a los lugares donde vas? El mate, el termo del mate, sin duda. Una ciudad. Te puedo decir dos te voy a decir. Por infancia, Mar de Ajó. Creo que tengo los mejores recuerdos. Ajá. Y después me tira mucho Lanús. Pero es todo por vivencia, por A Matías Mucardi no le gusta la gente que... los fantasmas. ¿Cuáles son los fantasmas? Claro, las personas posiblemente que nos escuchen de otros países. Exacto, te dije esa frase para no decir la típica de la gente mentirosa, ¿viste? Como dicen todos. A ver, a nadie le gustan los mentirosos, a nadie le gusta la gente de mierda, pero creo que lo que más nos molesta a nosotros como jugadores son los fantasmas. Tanto representante como entrenador, como compañeros. Compañeros también, exactamente. ¿Viste? O dirigentes, ¿viste? Que vienen como si... O sea, para mí, uno no se puede agrandar por nada en el mundo, ni aunque seas el entrenador del Barça. Nada te da permiso a agrandarte. Y menos si estás jugando, o sea, si sos compañero mío, no te puedes agrandar porque hiciste un gol o porque tuviste un buen partido. O no te puedes agrandar como dirigente por no sé, porque trajiste a un buen jugador. Eso no me cabe. Igual que los representantes, ¿viste? Que, mira, te cuento una cortita. Sí. Te digo por qué me da tanta bronca esta gente. En todos estos años que uno va tirando, ¿viste? Videos, currículum, que habla con gente que le presentan representantes, todo. Me pasó muchas veces, te digo, más de, no sé, 5 veces seguro, de representantes que en su momento, te hablo años atrás, que me decían, no, porque te reunís, ¿viste? Con ellos, y así, bien vestidos, ¿viste? Ni siquiera te miran. No, porque yo llevé a tal lugar, porque yo manejo tal mercado, te dicen. Yo soy muy fuerte allá. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con vos. ¿Viste? Como que llega un momento que vos decís, pero ¿para qué estoy reunido acá? No va a pasar nada acá. Y si llega a pasar algo con esta persona, o sea, no, ¿viste? No hay. Añitos después, 2, 3 añitos después, llamándome, Mati, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué haces? Fenómeno, animal. Esas cosas, ¿viste? Ya me caen mal, ¿viste? Cuando me decís, fenómeno, monstruo. Escuchame, Mati, tenemos que hacer algo en Malta, ¿eh? Tenemos que hacer algo ahí con el mercado en Malta. Tengo unos jugadores, tengo un 9. Y viste cuando decís, loco, ni siquiera no me preguntaste ni cómo estoy en años. Y ahora me querés meter un jugador.
O sea, ¿querés que yo te abra las puertas? Primero que no es lo mío. La verdad, no es lo mío. Yo soy jugador de fútbol. Entonces será por eso que les tengo, viste, que les tengo tanta manía. Porque Como viste como decimos, hay de todo, pero esa gente que es así, esa lamentablemente, es que hay que el tener Chaco lejos. lo dijo. El Chaco lo dijo antes. Hay gente que le hace mal al fútbol. Mientras esté en nuestras manos intentar por lo menos el poquitito por ciento del fútbol, seguimos adelante y tenemos esa causa, ¿viste? Por lo menos esas cosas, hacer algo con nuestras experiencias y sabemos de que algo podemos hacer, ¿no? A uno, a dos, a tres personas ya es Sí. bienvenido. Mirá, Chaco, te hago una cortita. Yo se lo remarco a los chicos, ¿viste? A los chicos, a los jóvenes que recién suben, ¿viste? En Malta. Trato de remarcarle eso, que no se les peguen esas manías, que no se les peguen esas cosas. Viste que con las Claro. redes sociales por ahí ahora es muy mucho más. complicado. Haces un gol y lo subís 30 veces. Y es muy fácil que siendo joven se te suban los humos a la cabeza y que ya empieces con las manías esas de entrenas mal. A los jóvenes le digo, escúchame, no. Cuando los veo que van por ahí le digo, escúchame, no es por ahí, le digo, no. Seguí rompiéndote el lomo, seguí entrenando bien. No te metas en estas tonterías. Si él lo hace porque él tiene la experiencia, porque él jugó, es un problema de él. Eso no te lleva a nada, le digo, no te lleva a nada. Vos, o sea, no nos sobra nada, le digo, ni a vos, ni a mí, que tengo por ahí 200 partidos más que vos. O sea, no nos sobra nada y nunca te va a sobrar nada. No pienses que te sobra porque hiciste 2 goles ayer, que ya está. Y viste, después te da satisfacción cuando te lo terminan agradeciendo. Cuando te vas de un club y te dicen, la verdad, mirá, ¿qué es lo más lindo que tiene, ¿no? Al fin y al cabo el Sí. fútbol, que los compañeros te reconozcan. Porque que el hincha te Exactamente. reconozca, Chaco, vos sos delantero, que el hincha te reconozca, si vos hiciste 20 goles, te van a reconocer. Pero que te reconozca un entrenador por privado. Los te digo, compañeros, como bien dijiste, ahí está la garantía de la medalla que tenés puesta. Exacto. Ahora, si la medalla de la garantía te lo da el que te aplaude porque hiciste 2 goles y después te dice de todo porque fallaste un gol con el arquero, No sirve. carece no de sirve. garantía. Entonces, ahí está, bueno, ahí son los valores, los códigos en el cual Exacto. uno tiene que seguir Y no se pregonando, tiene que ¿no? perder, y no se tiene que perder eso. ¿Alguna cábala antes de un partido? Oh, sí, la verdad, no me gusta aceptarlo, pero sí, tengo varias, ¿viste? Tengo varias, son boludeces, ¿viste? No sé si son cábalas o Una, manías, pero por ejemplo, y agarrar el mismo camino. Tengo ahí una monedita que está siempre ahí presente. ¿de cuánto la monedita? ¿O de qué país? Una monedita de 2 euros, que desde que entró, Ah. desde que entró en la billetera no salió. Ah, bien. Ah, No no, salió de ahí, no es pero- que te la pones, no sé, en la media, la tenés ahí. No, está ahí, está ahí. Porque si no Pero- digo menorcito, ¿no? No, son tonterías. Son tonterías, pero vos sabés que son costumbres que tratar de estacionar siempre en el mismo lugar, ¿viste? Agarrar el mismo camino. Hay una que es una... La voy a contar, mirá, no me importa si a la gente le da asco o lo que sea, pero No, cuente. a mi perrito, ¿viste? Yo tengo un perrito chiquito, de cábala tengo antes de irme a cada partido. Bueno, saludo a toda mi familia, ¿viste? Vamos a ganar, que este y que el otro. Y a mi perrito le saco una lagaña y me la pongo en el gemelo. Increíble. Ya tiene... Qué bueno. A la gaña del Increíble, perro ¿viste? Pero- en el gemelo de Matías Mucardi, no te lo pierdas, ¿eh? No, esa no falla, esa va siempre. A veces, yo remarco esto siempre, a veces por ahí las cábalas no son para ganar siempre, sino para que uno Esté tranquilo. no tenga lesiones. Sí, o para que, viste, hacer un buen partido y que no pase nada feo, viste. Vos sabés de que yo personalmente las cábalas las he visto de chico en futbolistas referentes, lo mismo cuando he estado en Boca o cuando en San Martín, etcétera, y uno de chico intenta tomar los mismos hábitos de los que uno admira. Sí, Pero con el tiempo uno se da cuenta de que yo personalmente no tengo cábalas, ¿no? De que no sirven para nada. Y luego te das cuenta de que al fin y al cabo el ser humano termina siendo débil, porque es una manera de
convencerse de una seguridad que no existe. Y ahí me doy cuenta cuán débil es el ser humano. Sí, no, a mí me pasaba, por ejemplo, que me pasa por ahí como Mati, yo sé que no me va a ayudar, pero yo necesitaba ir al baño para yo estar tranquilo que, bueno, ya está, hice lo que tenía que hacer y así voy a estar bien para rendir, ¿no? Que voy a ganar, Claro. obviamente 3 goles, pero, y si no iba, era como estaba jugando y pensando, puta, no fui al baño, ¿viste? Me siento más pesado, lo que sea. Sí, Por ahí sí, sí, sí. es para lo que también decía Chaco, para la Un conciencia. autoconvencimiento. Exacto. Un Sí, autoconvencimiento, nada más. es una... Ahí te das cuenta, como decía vos, Chaco, que lo débil que somos, que decimos, Sí. no la voy a hacer porque no pasa nada. Mira, si no me cuesta nada hacerla, ¿viste? Sí, no me cuesta nada. Mejor jugador con el que jugaste. No tuve así compañero, digamos, top, como para así decirlo. Sí, pero el que más te sorprendió. Mirá, me gusta mucho un compañero que tuve estos últimos 2 años, un defensor brasilero, que Rafa, sí. La verdad que más me sorprendió que otra cosa. Viste que yo valoro más al jugador por rendimiento general, no porque, no me sirve mucho, sinceramente, como lo digo como compañero, un jugador que te pinta la cara este sábado y después 5 partidos desaparece. Claro. Por eso para mí cuenta más uno que está siempre 7 puntos, siempre 7, pa. Y al fin del torneo digo, loco, este compañero mío, 2, un italiano, y los dos en la misma posición, Stefano Bianchardi y Rafael Morisco, los dos centrales izquierdos, seguridad total. Esos jugadores, viste, yo jugando encima delante de ellos, que te hacen sentir comodísimo. Y es como te digo, no 3 partidos. Con uno de ellos jugué 5 años y con el otro jugué 2 años. Si me preguntan, no me acuerdo un partido que hayan tenido malo. Ya lo dijiste todo. Ya está. Después le vamos a preguntar a ellos a ver qué piensa del que tenían adelante. digamos. Déjalo ahí. Mejor amigo que te dio el fútbol. Ay, ahí tengo varios. Tengo mucho. Empezando por el hermano del muchacho que tenés ahí al lado. Mandamos un saludo. Emilio Cornado, le mandamos un saludo a Emilio Dizzi. Emilio, Gaby Díaz. Gaby Díaz también estuvo por Malta, tuvo un paso fugaz. Mucho, Cali Correa, también sigue jugando en Malta ahora. Bien. Es jodido tener uno ahí fijo. Claro, no, obviamente. Y más cuando has conocido muchas personas. Bien. Mejor momento en una cancha de fútbol. Y yo creo que el partido de Europa League, la pre-Europa League, jugarlo afuera. Perdimos 1-0, pero fue un momento muy lindo. Fue lindo, la verdad. De lo que más así me impactó. De lo más impactante en ese sentido. Algo diferente a todo lo que venía yo acostumbrado. Bien, y para finalizar, la última, un sueño. No hay nada así. Me gustaría seguir jugando hasta que las piernas den, en seguir conociendo lugares, gente, equipos, culturas, con mi familia. Y bueno, entonces, si alguien nos está escuchando, Matías ahora está libre, está ahí Estoy buscando como nuevos Román, destinos. así, Sí. estoy- Así que está abierto el que quiera, gran jugador, gran mediocentro, y de vuelta, gol, marca, Y todo. desde completo. Palo Salva enviamos material, sin También. compromiso. ¿Eh? Vamos. Bien. Bien, Matías, gracias por tu tiempo, gracias por habernos atendido, gracias por haber charlado, compartir con nosotros, con los oyentes, con la gente que está persiguiendo un sueño, quienes no también. Así que es un privilegio, obviamente, abrirle y darle voz a personas del fútbol, a los que hacemos el fútbol terrenal, el diverso. Así que nada, te deseamos de que concretes tus sueños, de que vayas para adelante y no pierdas nunca el entusiasmo que se te ve en la cara. Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Déjame que yo se lo dije a Mariano. Yo hacía muchísimo que no hablaba con él, pero cuando vi la primera entrevista, se lo dije, y bueno, aprovecho para decírtelo a vos y para decirlo al aire también, que
gracias a ustedes por este tipo de entrevistas que hacen para, yo digo que es el fútbol real, para que la gente escuche lo que es, bueno, como dijimos antes, que no es todo color de rosas, que no es todo contratos millonarios, que no solo hay una carrera que no es lo que por ahí muchos esperan, sino que también hay personas atrás. O sea, nosotros somos personas que Totalmente. en muchos casos no te alcanza solo con el fútbol, sino que también tenés que hacer algunas otras cositas, y como te pasó a vos, que me pasó a mí, que vas formando tu familia, conoces a tu mujer o a tu futura mujer, tenés un hijo y de pronto te encontrás con una vida que está buena, está lindo el espacio que le dan para nosotros para mostrar, Exacto. para hacer visible esto, que falta más como ustedes de esto al aire. No tanto estrella, digamos, ¿no? Que sí, está lindo, viste, ver cómo viven o las cosas que le pasan, pero está bueno también poner una entrevista y escuchar, che, loco, mirá, le pasó lo mismo que a mí, o mirá, tuvo los mismos problemas que yo. A mí me pasó eso, y se lo dije a Mariano, se lo dije, y se lo dije a mi mujer un día, ¿qué estás escuchando? Me dice. Yo no, estoy escuchando, le digo, un programa que hace, ella no lo conoce al Chaco, pero sí, conoce, se acuerda de vos. Sí. El hermano de Corna, le digo, entrevistan a gente, le digo, que nada, hermosa, le digo, escuchar las entrevistas y se te quedan cortas, le digo, porque es la vida nuestra. Entonces, chicos, Este gracias por caso eso. lo mismo, de hablar nos podemos quedar hablando, pero generalmente no. Sí. Es lo que, Viste, es el lo que nos productor toca. general, después nos reta, nos pasamos. No, la verdad, muchas gracias, Matías. También te agradecemos por el mensaje que nos había mandado. Y la verdad que gracias por compartir y adelante, saludo a la familia y ojalá que pronto puedas conseguir equipo y que sea lo mejor para vos y para tu familia. Vamos arriba, vamos para adelante. Gracias, chicos. Antes de despedirlo a Matías, me gustaría compartir con Matías y con la gente que nos está escuchando una porción que me parece muy interesante, ¿sí? Hay una porción de carta que escribió Álvaro Cejudo. Álvaro Cejudo es un futbolista cordobés que se va a retirar ahora el próximo fin de semana. Jugó en primera división, es español el chico, desde aquí, y escribió algo muy importante, un mensaje que obviamente nos caracteriza a nosotros, a los que somos del fútbol terrenal. Y nada, si me permitís, Mariano, leo Dale, la dale. proporción de la carta, ¿te parece? Perfecto, dale. Dale. Dice, Álvaro Cejudo precisa a quienes sueñan con seguir sus pasos, que para competir en primera lo esencial es mantener esfuerzo y constancia. Y dice, no van a llegar los mejores, llegarán los que más trabajan, los que no se den por vencidos cuando no jueguen, los que tengan talento, pero necesariamente amen entrenar, competir, vivir por y para ello. Explica antes de dar un aviso. Vais a tener que renunciar a muchas cosas en vuestra juventud, pero las grandes metas necesitan grandes sacrificios, dice a continuación. Además, el todavía futbolista, aunque por unos días solo, aborda el significado del triunfo. Para mí he tenido éxito. No he ganado la Liga en primera, ni la Champions League, no he jugado ni en el Barça ni en el Madrid, pero he llegado a ser el mejor jugador posible, el mejor yo. Indica para concluir que de eso se trata. Y bueno, nada que agregar a eso. Pero bueno, nada, todo Con esto dicho. nos despedimos y nada, gracias. Gracias Gracias a de todos. vuelta, Mati. Un abrazo grande. Gracias, chicos. Un abrazo enorme. Abrazo. Chao, chao. Esto es Palo Salva. Palo Salva. Bien, ahí pasaba Matías Mucardi desde Murcia, España, y nos contaba un poco su carrera, su trayectoria y también sus planes a futuro. Sí, la hemos pasado bien. Hemos disfrutado como cada invitado y como cada vez que realizamos estas charlas. Y obviamente hemos aprendido un poco más sobre lo que es la parte interior, íntima, sobre lo que son las cosas de un vestuario, los arreglos, las situaciones difíciles que se suelen pasar a estos niveles también. Así que bueno, fue una grata y enriquecedora charla.
Y sí, le agradecemos mucho a Mati por su tiempo y fue también fue muy lindo volver a vernos, no habíamos estado los tres juntos desde 2013, así que fue muy lindo ponerse al día y charlar, también lo hicimos antes de empezar fuera de la grabación y le mandamos un saludo a Mati, a su familia y que esté bien y que pronto pueda conseguir equipo. Exactamente, le agradecemos, le agradecemos. Bueno, Corny, ¿dónde nos pueden seguir la gente? ¿Dónde pueden buscar sus sugerencias? Y bueno, que no, como siempre en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube tenemos el canal también que subimos los podcasts ahí, así que si nos pueden seguir, nos meten un like o lo comparten con amigos o gente que conozcan, a nosotros nos ayuda muchísimo, así que los invitamos a que lo hagan y le agradecemos por seguirnos. Y hasta la semana que viene. Exactamente, será retribuible, así que dedo, 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 dedo y dedo, ¿eh? Aprete, que dé un segundito ahí, tac, y ya está. Bueno, Corny, un placer. Nos vemos. Un saludo a todo el mundo. Gracias, hasta la próxima. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva.